catedrático de la Escuela Mónica Herrera y acá en AUCA también. También nos acompaña Norma Hernández. Ella es socióloga salvadoreña, pero trabaja en Nicaragua y actualmente es investigadora del Servicio Jesuita a Migrantes en Nicaragua. También tenemos a Oscar Vázquez. Él es psicólogo, investigador, catedrático de la UCA. También tenemos a la maestra Natalie Guzmán. Ella es comunicadora social, es investigadora y catedrática de la UCA. Quiero aclarar que tenemos para cada participante, para cada expositor, 10 minutos. Tenemos allá una compañera que nos va a señalar el inicio y el fin de cada uno. Tienen que estar pendientes para verla a ella. Ella nos va a marcar, por ejemplo, cuando iniciamos, cuando vayan 5 minutos y cuando ya se termine el tiempo. Les pedimos ajustarse a esos tiempos. Después, dependiendo de eso, vamos a tener un espacio para comentarios, para agregar, digamos, más retroalimentación de ustedes. Recordar que no son preguntas a los expositores, sino contribuir más a la discusión. A lo mejor ellos pueden reaccionar a una u otro comentario, pero va a depender del tiempo. Tenemos 1 hora. Entonces, el orden de exposición sería primero William, después continuaría Natalie, después Oscar y por último Norma. Así que le damos la palabra a William. Sí. Hola, buenos días, buenas tardes. Perdón, me voy a levantar porque hay, para que me escuchen más hasta el fondo del cuarto. Así que gracias por la invitación a la UCA de presentar esta investigación, que básicamente es un análisis de discurso, precisamente sobre los discursos, sobre las narrativas que Hollywood presenta sobre los migrantes centroamericanos. Esta investigación fue publicada gracias a la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, donde yo trabajo también, y se llama Centroamérica, una película de Hollywood. Es como el nombre más atractivo, pero que el nombre aburrido de los académicos sería Representaciones de los países del área y sus migrantes en series y filmes de ficción estadounidense de 1990 a 2015. ¿Okay? Bueno, pues, a ver, ¿de dónde surgió la idea? Hay una serie que se llama Los Simpson, que en ese capítulo sale cantando Homero, y Homero Simpson, que es el protagonista de esta serie, canta "Me pruebas como el agua del Salvador". Dice, bueno, qué bonito, me pruebas como el Salvador. Y justo cuando él dice eso, se levanta alguien en el público, con que ustedes como pueden ver, tiene una vincha, tiene una lista de balas y un uniforme verde olivo, con lo cual asumimos que quiso representar o a un soldado o a un guerrillero, probablemente más a un guerrillero por el look que tenemos un poco acostumbrados finalmente a pensar. Entonces, cuando grita El Salvador, salta el salvadoreño y dice El Salvador. Y resulta que, no sé, ya entrando al contexto de la serie, en realidad está diciendo que le cuesta mucho probar el agua del Salvador porque está mal. Sí, o sea, pero para eso hay que entender el contexto de la serie. Aún así, pese a que habla mal de El Salvador, no solo el guerrillero o el soldado salta y se emociona, sino que toda la gente que se mete a YouTube y ustedes ponen El Salvador, Los Simpsons en YouTube, van a ver que la gente, ¡hey, qué chivo! El Salvador sale en Los Simpsons. Y la gente emocionada cuando El Salvador sale en Los Simpsons. Entonces yo dije, primero, ¿será la única? Y dos, ¿será motivo de alegrarnos? Entonces, ese fue el motivo, lo que motivó la investigación que les voy a presentar en este día. Y voy a tratar de hacer lo más o menos posible porque a esta hora es un poco complicado el sueño, ¿no? Así que veamos. A ver, primero, solo hay son pocas las menciones que hay sobre El Salvador, y luego me pregunté, ¿y habrá sobre Guatemala? ¿Y habrá sobre Honduras, Nicaragua? Y resulta que hay series tan comunes como La Ley y el Orden, como CSI Miami, como hay comedias como How I Met Your Mother, como The Big Bang Theory,
Un montón, o sea, en realidad ya van a ver la muestra es de 99 piezas, quiere decir que hay 99 series o películas que mencionan a los centroamericanos desde 1990 hasta 2015. Claro, no son todas, son las que alcancé yo a descubrir en mi investigación, probablemente hay más, pero lo que le quiero decir es que no, obviamente no es que todos los capítulos hay salvadoreños y centroamericanos, no, obviamente no, pero sí es una considerable cantidad que vale la pena prestar atención. Bueno, películas igual, ¿no? En Kill Bill aparece alguna mención a Nicaragua, por ejemplo. En Hulk resulta que Hulk pasa por Guatemala, por la frontera de Guatemala para llegar a México, luego a Estados Unidos. Y en fin, hay como muchas otras de esas tipos de representaciones de los centroamericanos, por decirlo de alguna manera. Entonces yo dije, bueno, ante esa realidad yo me pregunto, ¿cómo está contada entonces América Central? ¿Qué discurso hay sobre la sociedad centroamericana? ¿Qué discurso hay sobre los migrantes? ¿Y qué discurso hay sobre los que se quedaron? ¿Sí? Esas son como las preguntas que yo me hice en este momento. Y eso me llevó a los objetivos. Voy rápido también porque tengo 10 minutos. Yo siento que me sacan la tarjeta, entonces muy rápido. 10 minutos. Los objetivos de investigación van en esa misma línea, ¿no? Conocer cómo se ve representada a la sociedad centroamericana y a los migrantes en las producciones de Hollywood. Pasamos, por favor. Ahí está un poco, eso es importante, la metodología. Al total se estudiaron 99 piezas, de las cuales 18 eran de Costa Rica, 22 hablaban de Nicaragua, 13 sobre Honduras, 24 sobre El Salvador, Guatemala 22. Como ven, lo que más encontré fue sobre El Salvador, ¿sí? Y sobre el que menos encontré, curiosamente, fue sobre Honduras. Ya vamos a ver un poquito qué es lo que cuenta, sigamos. Entonces, bueno, lo que se hizo fue un análisis del discurso, más todo de la narrativa, de cómo es que estos personajes o estas menciones construyen esa representación de los centroamericanos en esta ficción. Es importante mencionar que son ficciones, no tomé documentales. Es decir, no tomé nada basado, nada que sea documental, todo es ficción. ¿Sí? Esto es importante porque yo quería ver cómo los guionistas se imaginan. ¿Sí? No quería ver cómo se inspiran directamente en lo que ha pasado en la vida real. Y todos pasaron desde el 90 hasta el 2015, porque según las estadísticas, también en el 90 empieza a haber picos en la migración hacia Estados Unidos. Y hay otra condición que tenía que ser de Hollywood. Tampoco tomé el cine independiente. ¿Sí? Me interesaba ver qué decía Hollywood. Sigamos. Fíjense que el contexto ahí está. De hecho, esta película la vamos a ver, creo que viene más tarde, ¿no? María en Tierra de Nadie. Entonces, la puse ahí para propaganda. Y también porque está bonita la imagen, ¿no? Pero lo que viene, no sé, me gustaría quizás por el tiempo me voy a saltar. Yo sé que es importante el contexto en toda investigación. Y sé que es importante la teoría en toda investigación. Pero por el tiempo creo que me voy a pasar al contexto que más o menos ustedes ya manejan. ¿Cuál es el contexto de centroamericanos en Hollywood, en Estados Unidos? ¿Sí? Así que me paso esa parte. Pero bueno, ahí traigo hay estadísticas. Bueno, de hecho esto fue publicado en un libro que también está en la página de la Escuela Mónica Herrera. Luego le he pasado datos. Aquí están, aquí está datos obviamente de migración de centroamericanos y todo eso. Luego viene la teoría, que básicamente es la teoría de los estereotipos y de cómo Hollywood construye o representa a ciertos grupos sociales. También está ahí. Me lo voy a saltar también por el ritmo del tiempo y me voy a los resultados directamente, ¿de acuerdo? Adelante, adelante. Ok, resultados, veamos. Primero, lo voy a hacer por países y luego voy a hacer un agregado más general. Guatemala, resulta que en Guatemala, los ojos de Hollywood, Guatemala es un país que los hombres miden su valentía por el tamaño del pene. A las mujeres valen su peso en gallinas y es muy difícil incluso conseguir un teléfono. Esos tres ejemplos son literales de películas en las cuales se menciona a Guatemala. Literalmente así como suena. Hay una película en la cual se ridiculiza al valor o a la hombría de los guatemaltecos, por ejemplo. Como dice más ahí también, a veces se dice crudo, así como se oye sin metáforas. Y también hay cierta comicidad en cómo se dice. Les pongo, por ejemplo, hay tres ejemplos. Hay una película que se llama La lluvia de hamburguesas, que es una serie, una película animada, que tiene un corto. En el corto aparece Manny. Manny es un periodista que trabaja en Guatemala. Perdón, trabaja en Estados Unidos. Pero cuando le preguntan, necesitan un doctor. ¿Y quién es el doctor? El periodista guatemalteco. ¿Por qué? Porque y cuenta, cuando yo estaba en Guatemala, yo en Guatemala era doctor. Y ahora, ¿qué haces? Ahora soy camarógrafo de Estados Unidos. ¿Y por qué no sigue siendo doctor? Porque te vine buscando una vida mejor en Estados Unidos.
Los Simpsons nuevamente aparece ahí con su humor. Resulta que ese carro, le dicen con ironía a Homero Simpson, ahí viene Homero con su elegante auto alemán. Y él le dice, no es alemán, apenas es guatemalteco. ¿Sí? Y hay mucha referencia a la cultura maya. El problema es que cuando se presenta la cultura maya en estas películas, aparece inmediatamente una caricaturización de esa cultura maya. Y no es en realidad lo que nosotros quisiéramos a lo mejor ver en ese tipo de producciones, sino que es todo aquello mágico. Bueno, de hecho hay películas enteras que se basan en predicciones de lo que los mayas dijeron, con películas de catástrofes sobre todo. Entonces, eso aparece ahí. En Honduras, la industria audiovisual estadounidense parece encontrar mayor inspiración en los demás países. Y aquí tiene que ver mucho porque recuerdan, a lo mejor, a ver, es una cuestión quizás de que los salvadoreños y los guatemaltecos aparecen como son más visibles en estas representaciones, pero aún así hay material suficiente como para saber, por ejemplo, que en sus ciudades se les achaca de tener pésimos servicios en todas las áreas. Por ejemplo, hay un capítulo en The Big Bang Theory en que lo mandan, le dicen que si se va a hacer en Los Simpson, que venir a tener un puesto en el Ministerio de Educación de Honduras, por ejemplo, es un desprestigio para una persona que tiene ese puesto ya en Estados Unidos. Entonces hay como esa tentativa. Bueno, otro caso especial, no se alcanza a ver por la luz, pero ahí está Superman, cuando era joven. Clark Kent, Clark Kent de joven, la serie Smallville. Resulta que él va a Honduras. ¿Por qué va a Honduras? Porque Honduras está asediada por un virus mortal. Y adivinen quién lo salva. Superman. ¿Sí? Superman salva también a ese. Y cuando llega, adivinen cómo lo ven las lugareñas. Oh, mira, ahí viene Superman. Ahí viene Chelito, ¿sí? Y así como se va pasando toda la serie, a ese estadounidense que viene a salvar a estos países que estamos salvando. En Breaking Bad resulta que ellas necesitaban dinero y las convencen de lavar un laboratorio de drogas con unos $50 por hora. ¿Sí? Incluso le dicen, no hablaban inglés, y le dice él, money, money, money. Y luego dice, el dinero, el idioma universal. Y claro, le aceptan el dinero las hondureñas a él. Sigamos. El Salvador. En El Salvador, yo le llamo como la cultura del machete y del desinfectante. Porque por un lado estamos los pandilleros salvadoreños y por otro lado los domésticos o los jardineros. Pero al fin los une el machete. Porque tanto el jardinero es presentado con machete como el pandillero. Porque hay una serie de televisión en el cual ha habido una masacre. Y resulta que dice el policía, a ver, hay una masacre y las víctimas han sido asesinados por machete. Salvadoreños. ¿Sí? Automáticamente dice el personaje dentro de la serie. Entonces hay en esta película, por ejemplo, que ganó el Oscar Día de Entrenamiento, aparece Neto, que curiosamente tiene 17 años y es un sanguinario salvadoreño que reside en Estados Unidos y que dedica también al menudeo de drogas. Y las domésticas, como pueden ver ahí, y también se burlan mucho, por ejemplo, en El Dictador. No sé si habrán visto El Dictador. Ahí aparece una persona que perdió sus extremidades y que es muy torpe. Y entonces el personaje central se burla de la torpeza cuando esta persona está ahí por refugio político. Directamente se dice así en la película. Nicaragua. Ahí hay una cuestión que me llamó mucho la atención. Pueden ver la primera imagen que está arriba. Resulta que hay una caricatura que se llama La Casa de los Dibujos. Y esta caricatura, ella, que se llama Lulú de Cartón, adopta a un niño nicaragüense. Y para adoptar a un niño nicaragüense, resulta que terminan diciendo que, adivinen qué dicen de Nicaragua, que Nicaragua es un shithole. ¿Quién lo dijo eso hace poquito? Trump. ¿Sí? Pues ya la Casa de los Dibujos ya había dicho en una caricatura, en una premonición, de que Nicaragua era shithole. Ahora Trump nos dijo al Salvador. Pero bueno, creo que al final se entiende el sentido de la importancia de ese tipo de cosas, ¿no? Sí. También aparece mucho la guerra civil, los contra, todo ese lío de los contra en Nicaragua aparece mucho en muchas series. Y también aparecen otra vez pandilleros, lo cual es curioso porque ustedes sabrán que Nicaragua es un país que tiene menos incidencia en el tema de pandillas, ¿sí? Pero aparece siempre.
¿Y Costa Rica? ¿Qué dirán ustedes? Por supuesto que Costa Rica no va a aparecer con estas formas. Pues igual, siempre aparece. ¿Sí? Resulta que sí, hay mucho turismo. Se va a hacer mucho turismo, pero ¿saben qué pasa? Cuidado con los monos. Te pueden atacar en la ciudad de San José. ¿Sí? Anda un volcán, sí, pero cuidado, te puede hacer erupción y te puede ir mal. En general, y hay un capítulo de South Park que les recomiendo que lo vean, que se van a San José. Y resulta que San José es un lugar de mendigos, de prostitutas, y literalmente dice el protagonista, sus edificios huelen a trasero. Así describe a un edificio de gobierno, y por lo cual Costa Rica de hecho se quejó, ¿sí? Oficialmente ante ese momento en Tiri, que emitía la señal. En general, y ya para terminar, algunas como grandes conclusiones: se presenta a Centroamérica como tercermundista, se presenta como corrupta y criminal, se presenta como mística y salvaje, se presenta como una Centroamérica que sí exporta algunos productos. Eso sí, no lo alcancé a decir por el tiempo, pero sí aparecen, por ejemplo, habanos hondureños, madera hondureña, artesanía nicaragüense, sí aparece por ahí. Centroamérica salvada, esto es importante. Centroamérica tendrá muchos problemas, pero Estados Unidos lo va a salvar. Eso parece muy recurrente. Lo va a salvar desde Superman hasta una ONG que viene a dar servicio odontológico a El Salvador. ¿Sí? Centroamérica como destino, sí, pero un destino peligroso nuevamente. Y los centroamericanos, los que están allá, ¿cómo se ven? Criminales, empleada de servicio, víctima perfecta. Esto me parece importante rescatarlo porque hay una serie donde efectivamente acaban de matar a una nicaragüense. Y dice el investigador, es que los centroamericanos son víctimas perfectas. ¿Por qué? Porque nadie lo investiga. Ay, nicaragüense, no lo investiguen. Y así se dice en la serie. ¿Sí? Patriota entre mexicano, cuando al salvadoreño se le confunde con mexicanos en las series, el orgullo sale a resaltar. ¿Sí? Y eso, también hay una escena en Los Simpsons en el cual yo soy costarricense. ¿Sí? También aparece mucho el orgullo. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? A ver, y con esto termino. Sí, a lo mejor teníamos una idea de estas representaciones, pero creo que primero es importante sistematizar que efectivamente eso que teníamos idea de que así nos ven en Hollywood, efectivamente se está haciendo. Y sobre todo eso tiene implicaciones. Se tiene implicaciones porque yo no he estudiado las audiencias, pero eso me lleva a la siguiente pregunta, una siguiente inquietud, una siguiente investigación sería, ok, ¿y esto cómo está afectando a las audiencias? Mi hipótesis es que está afectando de alguna manera. Porque de alguna manera pues de hecho, la forma de construir la realidad social es a través del cara a cara, pero también a través de lo que dicen los medios de comunicación. Y si los medios de comunicación me están diciendo que con el que yo convivo es un criminal, es un inepto, etcétera, pues resulta que cuando yo me lo tope en la calle, probablemente, no estoy acelerando porque no he estudiado eso, terminé pensando bastante parecido. Y luego eso que implica para los centroamericanos, implica deportaciones, implica leyes antiinmigrantes, implica racismo, menos remesas, discriminación, y para el caso de las ciudades centroamericanas implica menos turismo. No es algo que ahorita se pueda probar que está relacionado, pero me parece que es una línea de investigación que vale la pena seguir adelante. Muchas gracias. Voy a comentar un poco sobre representaciones de migrantes en canción popular. Esto tiene una serie de elementos que les voy a proponer, luego pueden considerar ustedes para continuar un poco la parte de la investigación. Entonces, los dos puntos que abordo yo en esta investigación, que es bastante sencillo, en el sentido que es modesta, ¿verdad? Abordo dos elementos importantes. Las representaciones, cómo es representado el migrante en la canción popular, y segundo, a qué temas se va a ligar o qué tipo de temáticas se van a asociar con este tipo de representación. Entonces, brevemente, solo presentarles un poco el autor con el que estoy trabajando, que es Stuart Hall, que trabaja el tema de representaciones. Y para no gastar mucho tiempo en el tema de la teoría, solamente comentarles un poco que esta es la base, es decir, que es una representación. Las representaciones son los significados que nosotros construimos en la mente en torno a una persona, a un objeto, a una situación, en este caso, al tema de la migración y al migrante.
Y lo otro es que todo esto se va a constituir en sistemas de representación, que es lo que nos ha comentado William también, que tiene que ver con todas estas concepciones que no están aisladas, sino que conforman un todo que tiene una serie de elementos que podemos describir y son elementos que ayudan a comprender un poco de qué manera se nos están trasladando estos significados. Si quieres pasamos a la siguiente. Estos serían los dos elementos que voy a traer hoy a colación. Lo que he traído es directamente al punto, cuáles son estas representaciones. Luego también cuáles son esos temas, pero sobre todo entre los dos elementos son una serie de representaciones que ustedes van a reconocer inmediatamente a partir de lo que vaya yo comentando, pero también se van a dar cuenta de la necesidad de sistematizar este tipo de información. Entonces, la información que vamos a ver no es una información difícil de detectar. El problema es la cantidad de veces que se repite y todas las alusiones que hacen sobre el migrante desde una autoconcepción o desde la concepción del que escribe las canciones. Y vamos a ver luego cómo se van transformando o se van añadiendo nuevas temáticas a esto. Ya pasamos a la primera. Entonces, las categorías que yo he elegido para las representaciones tienen que ver con lo que anuncian las letras de las canciones. No son categorías que yo he creado porque me pareció que era una palabra bonita, sino que tienen que ver con adjetivos, ¿verdad?, que hacen alusión directa a lo que dicen en la canción. Y la palabra seleccionada lo que hace es sintetizar un poco a qué se refiere. Entonces, aquí les he puesto yo de qué manera fue que armé eso. Obviamente podemos seleccionar muchas más canciones. Ya les voy a comentar un poco cuáles seleccioné yo y por qué. Si quieren, pasamos al nombre. Estas son algunos de los materiales musicales que seleccioné. La primera, no voy a ir una por una, solo comentarles dos criterios. La primera y la segunda, porque buscan de alguna manera representar al migrante en situaciones que ya son públicas y que son colectivas, sobre todo en este momento en el que se está haciendo cada vez más evidente la lucha por leyes que le permitan salvaguardar sus derechos en los Estados Unidos. Y las otras las elegí porque tienen cantidades exageradas de visitas o de visualizaciones. Hay una que tiene 138 millones. Entonces son grupos bastante populares, como pueden ver ahí, Calibre 50, Jornaleros del Norte, los Tucanes de Tijuana, los Tigres del Norte, ¿no? Entonces, pero hay más, hay muchas más. Y ya les voy a comentar al final por qué. Y no son canciones que solo están tocando el tema del migrante, tocan temas, ya vamos a ver, de la familia, la mujer, los niños, etc. Estas son otras, si quieres pasamos a la siguiente. Bueno, estas son las representaciones frecuentes, hay más. Hay muchas más. La primera es que, ahora veamos desde el punto de vista de quién se está estableciendo este tipo de representaciones. Y se están estableciendo a partir del sentir popular con el que hacen las canciones los grupos. Obviamente son grupos que se comercializan mucho y obviamente buscan elementos comunes también. Y eso es el mercado musical también. O sea, sí hay mucho sentimiento de por medio, sí hay mucha música, pero también hay una búsqueda por determinados mercados de consumo y de consumos estéticos también. La mayoría de canciones que abordan este tema son música regional mexicana, en el caso de lo que yo he seleccionado, ya que los mexicanos son los que tienen mayor cantidad de personas en algunos estados de los Estados Unidos. Sin embargo, logran hacer una representación general del migrante. Bien, entonces, si quieren regresarte un poquito. Estas son las cuatro primeras. En la primera. Es un ser emprendedor, es decir, le entra a todo. Así lo describen en las canciones. Es trabajador, puede trabajar de lo que sea, puede hacer, como puede trabajar en una oficina, puede trabajar en cualquier tipo de cocina, campo, etc. Es proveedor, es decir, se fue porque necesita proveer a la familia de alimentación. Es solidario porque apoya a otros migrantes, no los deja solos. Es también un ser humano. Todo esto, si se fijan, viene en contraposición o se contrapone al tipo de discurso mediático que vemos en los noticieros norteamericanos que difunden a veces
noticias, como veíamos hoy en la mañana, en las que se involucra a los latinoamericanos o a los hispanos, ¿no? Entonces, están estos elementos, ¿verdad? Que esto, si ven los videos, van a ver cómo gráficamente, con imágenes, describen las situaciones de estas personas de esta manera. Entonces, está desprovisto, no tiene posesiones, se va sin nada, se va recordando la patria, se va a un lugar donde carece de sentido de pertenencia, donde está solo y donde tiene temor de ser deportado. Pasamos a la siguiente. También, de acuerdo con las canciones, el migrante es una persona digna. Esto es bien importante porque es la caracterización, tanto, y también sería importante hacer una investigación como la que proponías tú, ¿verdad? ¿Cuáles son las percepciones que tiene la gente sobre este tipo de narrativas que vemos en las canciones? Entonces, también aquí señalan un factor importante en la parte de imagen. Ellos no solamente dan una autoimagen de ellos sobre su dignidad, su humanidad, su trabajo, sino que también proyectan de qué manera nos están percibiendo. Entonces, yo aquí indican que muchos les perciben o igualan su condición a la de un delincuente. Y eso se narra en las canciones también, y es lo que vamos a ver generalmente en muchas películas donde lo hicieron, ¿no? Y también usa esta palabra, no se raja, es valiente. Acuérdense que la música regional mexicana pues, obviamente estará llena de este tipo de frases. La otra es estas otras tres elementos, ¿verdad? Es una persona honesta, es una persona fuerte, pero no solo fuerte físicamente, sino que debe ser fuerte de manera emocional también para sobrevivir 15, 20 años sin ver a su familia hasta que logre legalizar su situación o pues muchos que hemos visto ahora que tenían más de 20 años y no han logrado todavía hacer eso. Y también saben que se les califica de mojados, es decir, se les atribuye significado, no ese significado de wetback, ¿verdad? Entonces, esto es por el tema de con la travesía que deben realizar para poder llegar al territorio. Estos otros tres también, ¿verdad? Imparables, es decir, nada los detiene. Hoy, por ejemplo, desde el año pasado se ha incorporado a estas canciones el tema del muro, pero del muro de Trump. Hay canciones para Trump también. Han hecho versiones de otras canciones y les han incorporado elementos también de la figura de Trump. Y también se narra el tema, se establece la categoría de desaparecidos. Mucha gente desaparece y nadie la busca, también vimos eso. Y luego presos, pero no están refiriéndose solo a las personas que están prisioneras en una cárcel, sino que se habla también de personas que no pueden, que se sienten como que no pueden salir del país y que ese sentir de que no pueden salir también es algo que físicamente les impide viajar a sus países aunque fallezcan sus familiares. Esos son los temas frecuentes para terminar. El primero, la patria y la despedida. Todas las canciones comienzan narrando el momento que deja su lugar de origen y que sabe que no lo va a volver a ver a saber en cuánto tiempo. El segundo más importante que apareció en estas canciones es la madre. La madre orando, rezando por el hijo y deseándole que le vaya bien, aunque no quiera que se vaya. Y el otro tema va a ser la religiosidad, es decir, la cruz, persignarse, desearle la bendición al hijo para que le vaya bien. La familia, es decir, los hijos que no van a ver crecer, las esposas que no van a poder ver, estar solos en otro lugar. Luego, las carencias, la razón por la que se van. Ella habla de carencias materiales. Incluso muchos de ellos en los videos incluyen imágenes de lo que es el sueño americano o incluso este tipo de imágenes de los años 80 de MTV, donde vemos a mujeres con ropas estrambóticas y en grandes autos porque hablan del tema del sueño. Ahorita cierto. Y luego el tema del futuro también, ¿verdad? Ellos dicen, vemos un espejismo de imágenes, venimos y luego vemos que toma muchos años para poder llegar a una situación estable. Los recuerdos es otro elemento de temática que abordan estas canciones y aparecen en blanco y negro recuerdos y luego se pasan a la actualidad. La soledad, narran toda su soledad y le cuentan a todo el mundo, si querés pasamos al otro, le cuentan a todo el mundo cómo era su tierra y cómo han dejado a su familia. Y lo último son los sueños y las aspiraciones. Hay otras temáticas que les puedo mostrar, pero ya no tenemos mucho tiempo. Si quieren nos vamos al final solo para sugerir unas temáticas de líneas de estudio. Estas serían tres temáticas. Hay canciones que están ligadas exclusivamente a la mujer y a la niñez, por el conflicto de la niñez que es migrante también.
el conflicto de la mujer y el tipo de trabajo que realiza y la condición de la mujer dentro de de esa condición, y luego también las temáticas que hacen alusión a lo que se va a sumar cada año distinto a partir de las temáticas públicas que van a surgir en torno al tema. Entonces, les invito a ver algunos videos, de seguir estudiando y de que ustedes puedan ir estableciendo los temas de representación, sobre todo lo que más se repita y el tipo de construcción de significados que establecen en diferentes tipos de productos mediáticos. Gracias. Sí, claro. Yo creo que tú vas. Bien, pues buenas tardes a todas y a todos. Mi trabajo pertenece a otra mesa que desapareció súbitamente. Y entonces solamente les voy a pedir un pequeño momentito en lo que ajustamos los acordes de la guitarra para no desentonar, ¿verdad? Nuestra mesa era sobre nuevas realidades y nuevas violencias, ¿verdad? Pero me parece fundamental para los temas que las compañeras y compañeros están presentando el día de hoy, poder hacer la relación que tiene justamente todas estas cuestiones de las representaciones culturales que se tienen sobre la migración y los fenómenos de violencia que estamos viendo, que de manera vertiginosa se están expresando actualmente con una efervescencia que podríamos comparar con la década de los 40, 50 o los 30 en otras latitudes del planeta, como fue el maltrato hacia minorías étnicas, ¿verdad? Los gitanos, los magrebíes, ¿verdad? Los asiáticos, los chinos, y ahora son las y los centroamericanos y centroamericanas. Estamos ante un ciclo de la historia donde las expresiones de violencia vuelven a ser hostiles, ¿verdad? Donde las expresiones que creíamos extintas con los juicios de Nuremberg, con nuestras lecciones de la Segunda Guerra Mundial, se vuelven a presentar con toda su fuerza. De repente el calendario está dando marcha atrás y en lugar de ser 2018 parece 1928 o 30. Diferentes contextos culturales, diferentes hechos históricos, pero los mismos hechos violentos. ¿Qué es lo que puede suceder o qué podría estar sucediendo? Bien, desde las cuestiones que nos han reunido hoy en esta mesa, ¿verdad? Hablar de las representaciones. En psicología social tenemos una versión bastante completa y muy cercana a las representaciones que se manejan en comunicación, ¿verdad? Que es el concepto de representación social. Disculpe que me le eche a la antigüita, ¿verdad? Pero es necesario para no perder tiempo en la presentación. Duas nos dice que las representaciones sociales de cualquier cosa que tenemos en la cabeza de los seres humanos son como una especie de átomo que tiene un núcleo donde se encuentran todos los conceptos cognitivos duros de una representación. Podemos tener miles de versiones de sillas y de mesas en todo el planeta, pero tenemos algo que es ese núcleo que nos dice que eso es una silla aunque la veamos muy extraña, o una mesa aunque la veamos muy extraña. Y alrededor de ello hay otros constructos cognitivos que sirven para proteger de cambios abruptos a ese núcleo y para ayudarle a las personas a utilizar ese núcleo para su vida cotidiana. Entre esas cuestiones están las opiniones, las actitudes y algunos otros tipos de expresiones que se valen de ese núcleo para ayudarle a la persona a definir una situación frente a la cual se encuentra cotidianamente. Si se encuentra frente a una persona que es un migrante, esa representación tiene un núcleo duro que dice que es un migrante y a su vez la experiencia cotidiana le ayudará a formar una opinión, una actitud, ¿verdad? Una posición ante esa persona y la va a tratar desde este marco teórico, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Desde esa representación social. Es aquí donde acaba lo cognitivo y todas las estructuras de procesos cognitivos superiores de las personas, y esto, nos dice Boas, se ancla a una cultura y a un símbolo.
que de una manera bastante acertada y enriquecida la compañía y el compañero nos han ilustrado el día de hoy, ¿verdad? Todo esto que las investigaciones han dado fruto desde la comunicación, justamente son una descripción de lo que Doaz y compañía y muchos colegas en psicología social no hemos podido asir de las investigaciones de la representación social. Sabemos cómo funcionan, cuál es su dinámica, pero muy poco nos interesó estudiar, al menos durante la década de los 80 y 90, cómo se relacionan con ese anclaje que decía Doaz, con esa cultura y con ese símbolo que al parecer son lo que le dan una fuerza de cohesión a todo este sistema. Por eso nos la pasamos haciendo cursos de sensibilización de cualquier cosa para cambiarles la actitud y sus representaciones a las personas, y no hacemos mella más que por un momento de tiempo. Porque llegamos a estos niveles de protección, pero casi nunca llegamos al núcleo. Por eso tenemos juezas y jueces que siguen siendo sexistas, ¿verdad? Aunque los hemos capacitado hasta el cansancio, ¿verdad? Para decirles que las mujeres son sujetas de derecho, que son seres humanos, ¿no? Que también los niños también lo son, ¿verdad? Y en este aspecto también, las y los migrantes en cualquier situación, no solamente cargan con las representaciones sociales propias de su condición humana, sino además de su condición contextual social, que es la de la migración. O sea, no solamente estamos ante un migrante, estamos ante una mujer de cierta edad, de cierta etnia, de cierta condición social, que tuvo que emigrar forzadamente por alguna circunstancia, o porque el contexto social donde vive no le ofrece lo suficiente para vivir con dignidad. Solo por mencionar algunos aspectos. Pero lo que nos hace actuar no es esa cognición social. Esa es apenas un medio, ¿verdad?, por el que transita lo que le da validez, que es ese anclaje que llamaba Doaz, de la cultura y el símbolo. Pero en este aspecto de la cultura y el símbolo, todo eso que se muestra gráficamente en los trabajos de las compañeras y del compañero, es justamente lo que nos ayuda a construir un discurso. Un discurso ideológico que es necesario para dos cuestiones fundamentales. Número uno, para mantener cohesionado al sistema social y sus sistemas de administración financiera y política, socioeconómica, para decirlo en términos generales. Y dos, para tener un control social sobre la población. ¿Por qué? No es solamente moda o estar en la onda, ¿verdad?, de sacar a los migrantes como se muestran en las series, como se muestran en todas las representaciones que nos han ilustrado hoy, sino porque eso en el fondo es la punta del iceberg de un discurso ideológico que justifica toda una estructura de una posición que ancla y justifica todas nuestras construcciones cognitivas sobre los migrantes y por lo tanto sobre las personas latinoamericanas y centroamericanas. El problema no es que salgamos en Los Simpsons. El problema es que en el fondo ese anclaje le da potencia a esa representación para que cuando nos enfrentemos frente a un migrante y seamos norteamericanos, por ejemplo, eso nos da el sustento para actuar en consecuencia bajo un discurso ideológico a modo de control social hacia mí y hacia ese migrante. ¿Cuál es la conexión con la violencia? Bueno, Ignacio Martín Baró decía que tanto el trauma tiene un contexto psicosocial como todo ejercicio de violencia, porque el acto violento necesita un contexto social donde se propicia y lo facilita, pero también un discurso ideológico que lo justifica. No hay acto de violencia sin discurso ideológico justificante. Y en esta circunstancia, este anclaje permite, de nuevo, tener expresiones de discriminación hacia la población migrante, que si bien estas últimas 3 décadas antes de la era Trump y pre-Trump, teníamos muchas acciones discriminatorias benevolentes, ¿no?, idealización de la pobreza, ¿no?, toda esta cuestión de la valentía del migrante, sí, de toda la bendición de la madre, porque el migrante es un héroe que sostiene las economías de Latinoamérica desde hace 30 años. Pues claro que no, ¿cómo no lo van a glorificar, no? Oye, hasta los gobiernos oficialmente viven de las remesas. Pero se requiere que para esa situación haya un control social y una justificación de toda esa posición discriminante, benevolente, que nos ayude a olvidar que eso también es violencia, aunque sea a un nivel simbólico. Lo mismo pasa con el sexismo.
Sí, tomemos en cuenta que las mujeres necesitan protección, y como necesitan protección, entonces que no salgan a la calle. No hagamos las calles más seguras, mejor hagamos que no salgan las mujeres. Y estamos respetando su derecho a vivir en un ambiente libre de violencia, aunque el ambiente sea un espacio físico de 2x2. Entonces, en esos aspectos, también ese discurso ideológico, por las cuestiones económicas que se dan en esas sociedades que reciben a toda la población migrante, requieren de otras acciones que justifiquen todo el impulso de discriminación hostil que se tiene hacia esa población. Porque socioeconómicamente y en términos intelectuales y de educación, la población migrante que está llegando a Estados Unidos tiene un nivel educativo muy similar al de la clase baja estadounidense. Y eso lo veía Carl Sagan desde los años 80 en su libro de El mundo y sus demonios. En el último capítulo cuestionaba toda la sistematización de la destrucción de la educación pública norteamericana y que eso iba a derivar en una falta de crítica política en el futuro. Véanlo. ¿A quién eligieron presidente? Lo cual me recuerda que esas gentes son muy peligrosas porque además tienen iniciativa. En todo caso, para cerrar, no estamos ante violencias nuevas, estamos ante un contexto nuevo que revalida las estrategias de control social basadas en la violencia estructural y que en el momento se han vuelto tan álgidas y la cuestión está tan tensa que no nada más siguen reforzándose las expresiones benevolentes de discriminación y de violencia a nivel simbólico, por medio de las series, por medio de la literatura, por medio de la prensa, sino que esto ayuda a naturalizar y por lo tanto a invisibilizar todas las muestras de violencia hostil, bueno, de discriminación hostil y de violencia directa que hemos visto, desapariciones, utilización de la población migrante en el crimen organizado, violaciones sexuales, y eso habrá que sumarle las políticas migratorias hostiles que se están desarrollando. El ejército, la Reserva Nacional estadounidense, está ya en la frontera con México. Así como tenemos el ejército de nuestras calles, ahora también el ejército de ellos está en la frontera. La invitación es a seguir investigando y que pasemos de la descripción a la intervención, porque lo que requerimos actualmente, además de seguir visualizando a través de nuestras investigaciones, es que retomemos el cuestionamiento ético de que como profesionales, ¿qué estamos haciendo ante la realidad que está a punto de alcanzarnos a todos y a todas en este país? Porque la realidad del migrante se vuelve cotidiana cuando ustedes salen a la calle y toman un bus en este país y en esta zona. Muchas gracias. Buenas tardes. Espero poder que me escuchen los de atrás, pero levantar la voz porque es un poco baja, ¿verdad? Ya afinada la guitarra, como me lo dijo mi antecesor. Mi tema va en la línea de construcción de identidades de mujeres migrantes nicaragüenses que han retornado al país, pero con el énfasis de que han vivido o han sido violentadas en estas formas, desde estos enfoques naturales que muchas veces que muchas veces quedan invisibilizados, y lo que hemos pretendido con esta investigación es poder traer y poner en el centro a estas mujeres que nos van desde sus experiencias de vida relatando las dinámicas por las que van pasando para poder configurarse como mujeres migrantes retornadas. En este sentido, el Servicio Jesuita para Migrantes de Nicaragua hizo esta experiencia junto a estas mujeres de poder reconstruir sus historias de vida y cómo estas han sido marcadas por esta violencia. Y tenemos que en estas 9 historias que pudimos relatar y reconstruir con ellas, vemos cómo hay unos elementos que se cruzan en estas historias, que van configurando este ser de mujeres. Primero,
encontramos una violencia institucional, donde hay una marcada ausencia del Estado desde su niñez, desde la presencia o ausencia de estas instituciones que son importantes, como son a nivel de educación y a nivel de derechos fundamentales como es una vivienda digna. Estas mujeres nacen en contextos de vulnerabilidad que se va intensificando en la medida que van creciendo. Otra de las ausencias o violencias que fuimos encontrando y que se van cruzando en las historias es el abandono de los progenitores. Y esto tenemos una diferencia clara en el caso de los hombres con respecto a los padres que desde el nacimiento o procreación de estas mujeres se ausentan totalmente de la responsabilidad paterna, y no así el de las madres, que sobre todo se intensifican su situación de proveedoras económicamente, y luego también se convierten en migrantes. Las madres de estas mujeres que también son migrantes, ya ellas tuvieron una experiencia de migración y donde tuvieron que dejar a sus hijas desde muy pequeñas para poder ellas solventar económicamente las necesidades de su hogar. Entonces, en este sentido también se va creando esta historia de la migración, esta vinculación de la migración con estas mujeres, que desde el principio, desde muy pequeñas, empiezan también a estar en la calle, a trabajar para sus hermanos y para su familia, para poder colaborar con ellos. Esto se contrapone cuando ya se unen a una pareja, cuando las quiere mantener sometidas desde una relación de poder a el ámbito privado, de sus hogares. Es así que se va construyendo esta manera y esta visión de ser mujer en relación a los otros, siempre en dependencia, si no es a su familia, a sus hermanos, al cuidado de sus hermanos, después a su pareja, después a sus hijos e hijas. Ante la situación de precariedad que viven y vulnerabilidad económica y de los contextos en el que se desarrollan, tienen que también migrar, ¿verdad? Entonces, luego fuimos viendo con ellas cómo a partir de las experiencias de salir y de tomar decisiones de migrar hacia otros países, fuimos viendo cómo van sufriendo diversas situaciones que se van dando desde previo a la migración. Muchas veces se ve la migración nada más como una salida a esta visión económica, ¿verdad? Sin embargo, encontramos que las historias estaban marcadas por una fuerte violencia, sobre todo a nivel de pareja. Y fuimos viendo cómo en las mujeres se fue despertando este deseo de vinculación de vinculación con su pareja, y de ahí poder tener una salida y enfocarse en la migración como un acto para poder resistir a poder, aunque seguir vinculada con su pareja y el entorno familiar, sin embargo, como una salida al corte de esta situación que viven, ¿verdad? Bueno, las experiencias de violencia que van sufriendo durante todo el desarrollo migratorio, previo, durante y cuando se insertan en los países. En el seminario hemos hablado de la migración, sobre todo del Triángulo Norte, ¿verdad?, de Centroamérica. Sin embargo, Nicaragua tiene un alto porcentaje de población migrando, sobre todo a estos países del Triángulo Norte. A El Salvador vienen nicaragüenses a labores de cuidado, a Guatemala, y en la zona de México también encontramos muchas experiencias de
nicaragüenses que se han quedado en Chiapas, ¿verdad? Los que no logran cruzar del todo, ¿verdad? Entonces ahí sufren una serie de situaciones violentas que van configurando su manera de actuar y de ser como formas de resistir a estas situaciones que van viviendo en el entorno. Así tenemos que, por ejemplo, las mujeres que de nuestros relatos, ¿verdad?, van hablando de enfrentarse desde una forma, digamos, subversiva a estos actos violentos que viven. Por ejemplo, acá en El Salvador y en Guatemala, una forma de enfrentarse a estas situaciones es cambiar su manera de actuar. En Nicaragua hay una forma más libre, unas un poco más expresivas. En El Salvador se vuelven el silencio como una herramienta para poder sobrellevar esta situación de violencia. La sexualización de sus cuerpos, por ejemplo, evitan que los hombres la vean y la busquen de esa manera sexual, porque muchas veces son víctimas de esta visión que la mujer que viene a El Salvador y a Guatemala es para el trabajo sexual, ¿verdad? Entonces, esta manera, cambian su manera de vestir y de actuar frente a la sociedad, se vuelven un poco, dicen, ellas expresaban un poco más reservadas en la manera de actuar, encontrando pues estas situaciones hostiles del entorno. Y bueno, diferentes maneras, ¿verdad?, que ellas van reaccionando. Desde el Servicio Jesuita para Migrantes, nosotros quisimos resaltar también cómo estas mujeres van saliendo de este círculo de violencia al que se encuentran envueltas y en el que se encuentran un poco sin salida muchas veces. Y vamos viendo que es desde el tomar conciencia de sí, ese aspecto importante de sentirse como sujeta de derecho, de valor, es esto lo que las impulsa a poder crear acciones que las llevan a romper con relaciones violentas y sobre todo a poder decidir también salir de los entornos violentos en los que se la lleva a otro elemento que les ayuda a resistir en medio de estas sociedades hostiles, es la fe que viven y la experiencia de encuentro con el otro y con la otra, desde ese sentirse que la religión las convoca y las une. Ya no, muchas veces encuentran estas situaciones hostiles en los países a los que van. Sin embargo, la iglesia y la fe se convierte en ese lugar agrupador donde pueden ellas sentirse con los otros iguales y encontrar a hermanos y hermanas, ¿verdad? Y bueno, este esfuerzo de poder sentir que encuentran ayuda y amistad con otras mujeres es importante. Cómo otras mujeres van ayudando a las mismas mujeres a tomar conciencia de sí y a poder salir de esta situación de violencia. Ya se me acabó el tiempo. La investigación todavía no está publicada, pero es un esfuerzo que hemos ido haciendo por poder, sobre todo, enmarcar la situación de vulnerabilidad, pero en medio de esta situación de vulnerabilidad que viven las mujeres, cómo ellas se enfrentan y resisten a estos ambientes hostiles y desde ahí dan respuesta a soluciones que otras mujeres también pueden incorporar en ellas. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecer la participación de William, Norma, Oscar y Natalie. En este momento pasamos a la retroalimentación de ustedes, a lo que a ustedes les ha llamado la atención de las diferentes exposiciones, y podemos hacer alguna ronda sin pedir, tal vez en honor al tiempo y a la cantidad de participantes que hay,
hacer comentarios y aportes bastante breves. Bien. Levantamos la mano. ¿Tienes? 1, 2. ¿Alguien más? 3. Escuchemos esas 3 primeras comentarios. Bueno, el compañero que hizo lo de los videos y todo eso, que haga la otra parte positiva y estudie poco, buscando el mismo, porque la participación de los videos, un poco participó un compañero que se va a querer estudiar, entonces, que busquemos también el lado positivo de la participación de la comunidad. Y a Oscar, que tenemos mucho tiempo, compañero, que habló sobre los núcleos, y estuvimos en la construcción de la ley, fue nuestro mentor, entonces solo alegre de volver a ver. Muchas gracias. Por ahí atrás. Sí. Bueno, buenas tardes. Un comentario y una pregunta para Oscar. Obviamente, el discurso ideológico, el análisis, quizá en estos tiempos se ha dificultado un poco, pero me parece bastante interesante cómo hablaba del núcleo y la cuestión de las cuestiones culturales. Cuando usted habla de la praxis necesaria como un tema ético de tocar de la parte profesional en estas áreas, ¿cuáles serían los elementos constitutivos de ese núcleo que la praxis de los profesionales debería estar abordando para que no se toque solo como la sensibilización en las aristas del tema, tomando en cuenta todo el discurso ideológico a nivel de cultura, ¿verdad? Que no sé si realmente ha cambiado con la llegada de Trump, sino más bien se ha develado un poco más lo que estaba detrás de la máscara del discurso positivo. ¿Otra participación? Sí. La pregunta es porque todos los ejemplos que usted daba sobre cómo continuamos viendo a las personas como tenemos en el grupo ensamblado de nuestra cultura, nuestra historia y demás, es algo que me pareció sumamente, usted estaba relatando como una etapa de mi vida. Yo trabajé en Ecuador un tiempo y como parte de esta organización de Naciones Unidas se trataba de hacer capacitaciones a funcionarios de gobierno para que reconocieran a las personas en Guatemala. Entonces todo lo que usted cuenta era el choque que teníamos nosotros día con día cada vez que hacíamos esta capacitación. Entonces mi pregunta va tal vez un poco también a la práctica de cómo llegamos a números, ¿verdad? Y si se ha hecho algún tipo de ejercicio, o sea, algún estudio o algo, porque poder llegar al núcleo en personas que necesitan conocer y aplicar derechos humanos necesitan para que eso sea viable, sea una posibilidad. Acá levantaron la mano. Sí. Bueno, un poco al inicio con lo de análisis del discurso, que me llamó mucho la atención lo del compañero. Recordando, hay un autor que se llama Magariño, que trabaja un poco sobre cuestiones de lenguaje, y me llamó la atención cómo lo trabajaste en el sentido, preguntarte qué tanto profundizaste en cuanto a la Unión Centroamericana de ese corte entre el triángulo de El Salvador, Honduras, Guatemala, a diferencia de Costa Rica, un poco por ahí. Y nada más a Oscar, fascinante, yo estoy empezando a entrar en la cuestión de representación de social. Entonces, preguntar un poquito más la cuestión de cultura símbolo. Eso es cultura símbolo. O sea, cómo esa cuestión de cultura símbolo, de la cuestión sexista de la mujer, que mejor le encerramos o mejor le ponemos ropa súper larga porque es culpa de ella y no es la Solo para aclarar, esta mesa tiene 2 subtemas. El primero de ellos, que desarrollaron Natalie, Norma y William, tiene que ver, se llama así, construcción narrativa de las identidades migratorias. Y lo unimos con la otra mesa que se iba a desarrollar en el otro salón, 13,
y ese el tema es nuevas tensiones culturales y nuevas violencias. Quiero agradecer a Oscar porque ha hecho el esfuerzo de relacionarlos. No tenía que hacerlo, pero me parece que era una buena idea cuando hablábamos con el doctor Cetino, unir las mesas. Pareció que el público también se iba a enriquecer de hacer esta discusión. Pero para que aclaramos, ahora damos un espacio a nuestros panelistas para que ellos puedan reaccionar a algunos comentarios que se han hecho. Bien, voy a tratar de responder a las inquietudes y a las observaciones que han hecho todas y todos. Es que no veo a los compañeros de hasta allá atrás. Tal vez haya que comenzar un poco por casa primero, ¿verdad? Por nosotras y por nosotros como profesionales. Ignacio Martín Baró mencionaba mucho una frase a las alumnas y alumnos de su tiempo que plasma en su última ponencia ante el público antes de ser asesinado, que era sobre el panorama que iban a enfrentar psicólogas y psicólogos en la posguerra. Y él marca mucho la misión del psicólogo y de la psicóloga de desideologizar a las masas populares. Actualmente, ¿cómo podríamos hacer esta lectura? Un proceso de desideologización implicaría básicamente sentar las bases de que nuestra praxis de interacción y de intervención con una comunidad tendría que tener forzosamente un enfoque pedagógico. O sea, no podemos intervenir en una comunidad sin tener un enfoque pedagógico que abra la posibilidad de una vía educativa para poder darle elementos nuevos de conocimiento a esa comunidad que le permitan cambiar la percepción hacia su realidad. Un poco en términos Foucaultianos, ¿no? Utilizar el ciclo de poder, saber y verdad, meter nuevos conocimientos dentro de esa intervención con profesionales para que pueda haber una reflexión interna dentro de estas comunidades, dentro de estos grupos, para que los nuevos conocimientos puedan dar motivo a una nueva verdad. Pero se requiere también de otros procesos de interacción entre la misma comunidad, y a esto traigo el trabajo de la investigación de la compañera, ¿verdad?, sobre las redes de apoyo, y en eso las mujeres tienen mucha experiencia, ¿verdad?, las redes de apoyo donde han podido empoderarse de esas formas. Y eso es justamente las bases de la desideologización, elementos nuevos críticos educativos que permitan forzosamente formas de reflexión y de interacción distintas, una red de apoyo efectiva que trate de romper estos marcos ideológicos y este discurso que rompa tanto con lo benevolente como con lo hostil. Y en esa circunstancia, orientar un poco la situación con una cuestión de consistencia y congruencia, ¿verdad? Que en términos teóricos esto viene a ser la dinámica de los grupos de influencia minoritaria, que decía Moscovici. ¿Cómo es que los movimientos de los 60 lograron los derechos civiles en Estados Unidos? Las mujeres han logrado arrancarle al sistema ciertas cuestiones, pues precisamente con ese esquema, ¿verdad?, de influencia minoritaria. Minoritaria entre comillas porque es la gran mayoría estadísticamente, ¿no?, de estas poblaciones, pero son las más vulnerables. Entonces la profesional tendría que incidir en esa situación. Básicamente tener un enfoque práctico de un realismo crítico, ¿verdad?, muy al estilo de Heidegger, ¿no?, de ser en el mundo. Si somos seres en el mundo, nosotros y nosotras como profesionales también somos profesionales en este mundo, ante esta realidad. Y en esa circunstancia también somos parte de esos procesos. Para poder sensibilizar a nosotros y a las otras y romper esos núcleos, debemos de reconocer que nosotras y nosotros también estamos formados bajo esos núcleos. Entonces, antes de desideologizar e intervenir en la comunidad, tenemos que desideologizarnos nosotras y nosotros, ¿verdad? Y es un proceso difícil y que requiere de mucha autorreflexión y de comunidad con estas redes a las que apoyamos, o asesoramos o investigamos, porque suelen volverse los espejos, ¿verdad?, que nos devuelven también el largo camino que tenemos para desideologizarnos nosotras y nosotros. Y por ahí se van rompiendo los núcleos, pero requieren de mucha consistencia a través del tiempo, y por lo tanto resistencias culturales ante estos procesos de ataque psicosocial. Y creo que por eso respondemos. Sí, yo brevemente, cuando uno
cuando uno va a hacer una investigación, uno va pensando si lo que va a encontrar es bueno o malo, ¿verdad? Sino que uno simplemente tiene una realidad que estudiar y ya luego el resultado dirá si a lo mejor para alguien parecerá malo o parecerá bueno, pero creo que como investigadores no podemos decir algo estudiar lo bueno y algo estudiar lo malo. En todo caso, uno investiga la realidad y la realidad será buena, será mala, ¿verdad? Pero en todo caso, porque también eso que parece ser bueno también podría ser malo. Por ejemplo, que un salvadoreño trabaje en Nemo, que es Simón Varela. Aparentemente es bueno, ¿no? Es un salvadoreño triunfando, pero yo me preguntaría, ¿y por qué tuvo que irse del país a triunfar? Porque las condiciones culturales de este país tampoco le permiten triunfar acá. Entonces, al final, no sé que yo soy muy pesimista, quizás sí, pero yo igual me preguntaría, ok, este salvadoreño que triunfa en Estados Unidos, ¿me quedo en que es bueno? O también le busco cuál fue el problema de por qué tuvo que irse a Estados Unidos para poder triunfar, porque aquí no hay industria cultural sobre la cual basarse. Entonces creo que al final es como, no es de bueno o malo, es una realidad. Y sobre Centroamérica, el Triángulo Norte, efectivamente hay una visión. Costa Rica se separa, por ejemplo en Costa Rica se menciona mucho el tema del turismo, hay mucho turismo, hay películas enteras basadas en el turismo en Costa Rica, cosa que no aparece muy poco en el caso de Guatemala, Honduras y El Salvador. Entonces ahí creo que hay una diferencia y también hay, como es obvio, como las estadísticas lo dicen, ahí sí es muy fiel, digamos, Hollywood en ese sentido, que los costarricenses no aparecen mencionados en Estados Unidos, más bien es los costarricenses en su tierra. En cambio, cuando hablan salvadoreños, sí, y hondureños y guatemaltecos sobre todo, son allá en Estados Unidos. Entonces sí creo que hay una diferencia entre el Triángulo Norte y Costa Rica. En honor al tiempo, porque creo que hay otras actividades acá en este salón y todo eso, no me resta más que darle las gracias y decirles las actividades de mañana. Mañana, día jueves, tenemos la ponencia, la conferencia principal es sobre desplazamiento forzado interno y la dicta Noah Bullock, quien es el director ejecutivo de Crisforsal. Y en la tarde continuamos con las mesas de trabajo en torno al desplazamiento humano forzado. Y están cordialmente invitados y los esperamos acá. Y también a las 5:30 tenemos el documental María en Tierra de Nadie con la productora y directora, Marcela Zamora. Así que también están invitados. Muchas gracias y gracias a nuestros panelistas.